Hola chicos, saludos. En esta oportunidad vamos a manejar todo lo que es la normativa legal y lo que son los procedimientos o normativas para manejo de desechos, específicamente desechos en el laboratorio. Comenzamos por una definición. Vamos a definir lo que es salud según la Ley Orgánica de Salud del año 1998. En su artículo 2 dice que se entiende por salud no solo la ausencia de enfermedad, sino el completo estado de bienestar físico, mental, social y ambiental. Esta definición incluye el ambiente. Por supuesto, no puede haber salud individual o salud comunitaria si no hay salud ambiental. Salud ambiental es la teoría y práctica de valorar, corregir, controlar y evitar los factores ambientales que potencialmente pueden perjudicar la salud de generaciones actuales, o sea, nosotros en este momento, así como de generaciones futuras. Es una definición de la Organización Mundial de la Salud que se realizó en el año 1993. Vamos a comenzar con los que son sustancias materiales y residuos peligrosos. Nosotros trabajamos a nivel de laboratorio con reactivos químicos que se consideran peligrosos o desechos peligrosos. Los residuos son decir, se clasifican según la normativa venezolana y según la ley en lo que son los residuos domiciliarios, domésticos de actividades comerciales, que uno conoce como basura común. Tenemos residuos peligrosos, que son generalmente sustancias químicas, por un lado, y por el otro lado, residuos peligrosos también son sustancias con potencial para causar enfermedades, son desechos biológicos, que son los que vamos a ver principalmente acá. Según la ley de sustancias, materiales y desechos peligrosas, se define un desecho peligroso como un material simple o un material compuesto en estado sólido, líquido o gaseoso que presenta propiedades peligrosas o que está constituido por sustancias peligrosas que conservan o no sus propiedades físicas, químicas o biológicas y para el cual no se encuentra ningún uso. O sea, como una sustancia peligrosa que adicionalmente no tiene ningún otro uso posible, por eso es que se considera desecho. Según la ley se considera desecho todo lo que no pueda tener un uso parcial o total. Por lo que debe implementarse entonces un método de disposición final. El término incluye los recipientes que contienen o los que hubieran contenido este tipo de material. Entonces, un desecho peligroso es toda sustancia peligrosa que aún tiene esas propiedades que la hacen peligrosa o dañina para la salud individual, comunitaria y ambiental, según el artículo 9, numeral 5 de esa ley de sustancias y materiales peligrosos. El tratamiento de desechos peligrosos, según la ley, se define como las operaciones realizadas con la finalidad de minimizar o anular alguna de las características peligrosas que tienen esos desechos a fines de facilitar el manejo del desecho como tal. O sea, hay algunas técnicas o actividades de descontaminación que podrían aplicarse en este tipo de desechos para disminuir un poco el daño que puedan ocasionar. Esta ley define un desecho patológico como un desecho biológico o un derivado biológico que tiene la potencialidad de causar enfermedad en los seres vivos. Define también un material peligroso a una sustancia o mezcla de sustancias que por sus características físicas, químicas o biológicas es capaz de producir daños a la salud, a la propiedad o al ambiente. Incluye materiales peligrosos recuperables. Hay ciertos compuestos peligrosos que pueden reciclarse en parte y es lo que se denomina según la ley materiales recuperables. Y para los fines de esta ley, los materiales peligrosos van a estar clasificados de acuerdo con lo especificado en la reglamentación técnica vigente de la ley. Toda ley tiene un reglamento técnico, así como en los convenios o tratados internacionales ratificados y validados por la República. Acá está la definición de lo que les acabo de mencionar. Material peligroso recuperable es un material que reviste características peligrosas que después de servir a un propósito específico todavía tiene ciertas propiedades físicas o químicas útiles. Por lo tanto, puede ser reutilizado, reciclado, regenerado o aprovechado con el mismo propósito o con otro propósito diferente para el que fue diseñado originalmente. El reciclaje de materiales
peligrosos lo define la ley como el empleo de materiales peligrosos recuperables para ser utilizados de nuevo como un material útil a fin de obtener productos que puedan ser o no similares al producto original. Recuperación de materiales peligrosos no son más que las operaciones o procesos que comprenden la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento o transformación de materiales peligrosos para reuso, reciclaje o aprovechamiento de ese material. Regeneración de materiales peligrosos es el proceso de purificación o reelaboración de materiales peligrosos para devolver al material las mismas características que tenía en su estado original. Entonces, una vez visto todas esas definiciones legales, recuerden que en este ámbito se debe trabajar de acuerdo a las leyes y las normativas del sitio donde uno está trabajando. En nuestro caso son leyes venezolanas, son leyes aprobadas, que son las que nos obligan a tratar o aplicar ciertos protocolos para la eliminación de esos desechos o materiales peligrosos. Estos son algunos símbolos pictóricos que se utilizan para denominar residuos peligrosos, por ejemplo, un residuo explosivo, residuo combustible, inflamable, corrosivo, infeccioso, radioactivo, irritante, nocivo, tóxico o algún residuo o algún compuesto que sea peligroso para el medio ambiente. Entonces, según la normativa venezolana, estos son los pictogramas que debemos utilizar y debemos conocer en lo que es el manejo de residuos peligrosos. Acá está el panel de seguridad que debe contar todo residuo peligroso. Esto es una normativa de OPS, Organización Panamericana de la Salud. La clasificación OPS incluye un número de 4 dígitos. El primer, vamos a decir, el primer carácter o el primer dígito que tenemos acá es una X. X significa sustancia que reacciona violentamente con el agua. Quiere decir que esta sustancia que está acá o está catalogada por este símbolo que está aquí o esta clasificación, este panel de seguridad, no puede mezclarse con agua. Además, la sustancia tiene acá en segundo dígito un 4, es inflamable. Es inflamable por lo que se calienta espontáneamente. Tiene el tercer dígito es un 2. El 2 dice que emite gases debido a la presión o reacción química. Y el dígito 3 indica que es inflamable por vapores o gases. Entonces, esto que está acá me clasifica, cuando yo veo este número y conozco lo que significa cada dígito, me está diciendo cuáles son los riesgos de esta sustancia. Adicionalmente, siempre se utiliza, esta es la normativa nacional, pero siempre se utiliza el Código Internacional o el número de Naciones Unidas, que es, vamos a decir, la clasificación internacional que permite a personas de otros países o vamos a decir, una normativa mundial que permite reconocer a una sustancia. Son también 4 dígitos, que son estos números que están acá, que más adelante los vamos a ver. Entonces ustedes van a poder observar que cuando hay una sustancia peligrosa contenida en un envase o contenida en un camión, van a observar este panel de seguridad donde hay 2 números. El de los riesgos en la parte superior y en la parte inferior el número de Naciones Unidas. Acá tenemos los rótulos de riesgo, por ejemplo, para compuestos explosivos de tipo 1, 2 o 3. Explosivos 4, 5 y 6. Acá tenemos para los gases, por ejemplo, que son gases inflamables. Gases inflamables que además son tóxicos y gases tóxicos. Acá tenemos los paneles de los productos inflamables. Aquí los compuestos que son oxidantes, los compuestos tóxicos, los compuestos infectantes. Acá tenemos los compuestos corrosivos y los compuestos radiactivos. O sea, hay una taxonomía o una clasificación internacional que es la que se aplica en todo el mundo para identificar el tipo de compuesto y saber el tipo de peligro que representa. Este es el rombo de riesgo de National Fire Protection Association, NFPA, donde nos clasifica los riesgos. Cuando ustedes ven los camiones de gases, por ejemplo, circulando en la calle, ustedes van a ver este rombo de seguridad. Ven un color azul, color rojo, color amarillo y color blanco acá. Entonces, este rombo es una normativa internacional que permite conocer qué riesgo, vamos a decir, presenta el compuesto que se está transportando allí o el compuesto que está en cualquier envase. Entonces, en el cuadro azul, que es el peligro para la salud,
tiene el número 1. Fíjense que aquí está 0 es normal, 1 poco peligroso, 2 peligroso, 3 muy peligroso y el 4 es mortal. Entonces, en este caso es un compuesto muy peligroso. Tenemos el cuadro rojo que representa el riesgo de inflamabilidad. O sea, cuando no arde, arde a más de 93, a menos de 93, a menos de 37 o a menos de 25. En este caso, esto es un compuesto poco peligroso que arde a menos de 37 grados centígrados. Y por último tenemos acá el cuadro amarillo, que es el riesgo de reactividad, donde cuando es estable, inestable al calentamiento, cuando sufre cambios químicos molestos, cuando puede explotar por choque o calentamiento, o cuando puede explotar bajo cualquier circunstancia. En este caso, es un cambio químico violento lo que puede sufrir el producto. Y acá, por último, en el cuadro blanco tenemos el peligro específico que nos indica el tipo de peligro al que nos enfrentamos. En este caso, es un compuesto inflamable. Por lo tanto, cuando yo conozco la nomenclatura y observo el rombo, puedo saber que este es un compuesto poco peligroso, que arde a menos de 37 grados centígrados, que produce cambios químicos violentos y que es un producto inflamable. Entonces, simplemente con esta figura, al conocer los códigos, yo puedo identificar el tipo de producto o agente químico que se está transportando o que contiene un determinado envase. Aquí está la clasificación de Naciones Unidas y es de donde salen los códigos que vimos anteriormente en el rótulo de riesgo. Entonces, el código para Naciones Unidas, el H1 o la clase 1 son los explosivos, que están divididos en 6 categorías diferentes, dependiendo del tipo de explosivo que sea. Por ejemplo, el 6 son materiales extremadamente insensibles sin riesgo de explosión en masa. Mientras que el 1.1, por ejemplo, son sustancias y materiales con riesgo de explosión en masa. Entonces, dependiendo de las características del explosivo, utilizan los códigos del 1 al 6. Acá tenemos la clase 2 que se utiliza para los gases. Tenemos 2.1, 2.2 y 2.3. 2.1 para gases inflamables, 2.2 para gases no inflamables y 2.3 para gases tóxicos. Y en la categoría 3 tenemos los líquidos inflamables. En el grupo de clasificación 4 tenemos los sólidos inflamables, también en 3 categorías, 4.1, 4.2 y 4.3, donde acá están las características de cada uno y dependiendo del tipo de producto, ellos se pueden clasificar en cualquiera de estas 3 categorías. En la clase 5 tenemos sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos y tenemos 2 categorías o 2 subclases, 5.1 y 5.2. En la clase 6 tenemos sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. La clase 1 se refiere a sustancias tóxicas que pueden provocar la muerte, lesiones graves, daños a la salud, etc. Mientras que en el 6.2 encontramos todo lo que son sustancias infecciosas que pueden provocar enfermedad o incluso muerte en seres humanos o en animales. En la clase 7 tenemos los materiales radioactivos. Todo material radioactivo o sustancia que emite radiación entra dentro de la categoría 7. En la categoría 8 tenemos las sustancias corrosivas, mientras que en la 9 tenemos materiales peligrosos diversos. Esta clase no está incluida en las clasificaciones anteriores y tienen ciertas características especiales. Entre ellas están los materiales que por sus características peculiares no se pueden clasificar dentro de las 8 categorías anteriores, sino que entran, vamos a decir, en esta categoría. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el hielo seco. El hielo seco no entra dentro de todas las primeras categorías y entra dentro de esta categoría especial. Es un material peligroso con diversas características porque él puede producir quemaduras, por ejemplo, por contacto. Esta es la nomenclatura o la reglamentación del Comité de Expertos para el Transporte de Mercancías Peligrosas. Recuerden que el transporte puede ser aéreo, puede ser fluvial, puede ser por carreteras, puede ser por ferrocarriles, etc. Entonces, estos son los entes que se encargan de diseñar lo que son las políticas de transporte de materiales peligrosos dependiendo del tipo de transporte que se vaya a utilizar. Por ejemplo, para el transporte de sustancias peligrosas y productos biológicos a través de aviones o vía aérea, se rige, la normativa que rige es la de la IATA. La Agencia Internacional de Transporte Aéreo es la que dictamina cuáles son las normas y los requisitos que se deben cumplir para transportar materiales peligrosos o materiales biológicos.
En cuanto a las normas técnicas, o sea, los reglamentos y leyes que tenemos acá en Venezuela, tenemos, por ejemplo, la norma Comenin 222690, que es la guía para la elaboración de planes para el control de emergencia. Esta guía nos indica cómo se deben desarrollar o diseñar los planes de emergencia que vamos a implementar dentro de los manuales operativos del laboratorio. Tenemos también la 2239191 para materiales inflamables y combustibles. Nos indica cómo se hace el almacenamiento y la manipulación en su primera parte, que son los líquidos. Después tenemos la segunda parte, que son materiales inflamables y combustibles para almacenamiento y manipulación, que es la parte 1, donde tiene materiales comunes en interiores o exteriores. Tenemos la norma Comenin 2670-2001 para materiales peligrosos, la tercera revisión, y tenemos también la 3060 para materiales peligrosos, donde me indica cuál es la clasificación, cómo clasifico esos materiales, cuáles son los símbolos según la normativa nacional que debo utilizar para identificarlos, y cuáles son las dimensiones de las señales de identificación que debo utilizar en los rótulos de estos materiales. Esto que está acá en el artículo 13 de la Ley de Sustancias Peligrosas indica cuáles son las obligaciones de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, responsables de la generación, uso y manejo de materiales y desechos peligrosos. Esto quiere decir que nosotros, como laboratorios clínicos, o sea, al trabajar en un laboratorio clínico, la persona encargada del laboratorio debe garantizar cumplir con estas obligaciones que están en la ley. La primera es utilizar sustancias y materiales peligrosos de manera segura a fin de impedir daños a la salud y al ambiente. Desarrollar y utilizar tecnologías limpias o ambientalmente seguras, aplicadas bajo principios de prevención que minimicen la generación de desechos, así como establecer sistemas de administración y manejo que permitan reducir al mínimo los riesgos para la salud de la colectividad, la salud personal y la salud ambiental. Aprovechar los materiales peligrosos recuperables, permitiendo su venta a terceros, previa aprobación por parte del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, en este caso actualmente se llama el Ministerio de Ecosocialismo, por medio de reutilización, reciclaje, recuperación o cualquier otra acción dirigida a obtener materiales reutilizables o energía. Y se debe disponer de planes de emergencia y de contingencia diseñados e implementados de conformidad con la reglamentación técnica sobre la materia. Entonces es importante conocer las leyes, en este caso la ley de sustancias y materiales y desechos peligrosos, porque la ley nos indica exactamente qué es lo que debemos hacer y a lo que estamos obligados. Se debe disponer también de equipos, herramientas y demás medios adecuados para la prevención, control de accidentes producidos por sustancias, materiales o desechos peligrosos, así como para la reparación de los daños causados por dichos accidentes. Se deben constituir garantías suficientes y asumir los costos de cualquier daño que se pueda producir como consecuencia del manejo de las sustancias, los materiales o los desechos peligrosos, incluyendo los derivados de los diagnósticos que permitan cuantificar daños causados por el accidente. Quiere decir que si yo como institución produzco un accidente que ocasione daño ambiental o a una comunidad, yo tengo que cubrir todos los gastos diagnósticos para el ambiente, para evaluar cuál fue el daño, así como todos los gastos diagnósticos de la comunidad. Y una vez hecho el diagnóstico y saber qué es lo que se va a hacer, debo cancelar todos los recursos que se necesiten para solventar el problema. Se debe permitir también el acceso a los sitios o instalaciones y prestar facilidades y equipos de seguridad a los organismos competentes que realizan evaluaciones de inspección y control. En este caso, Contraloría Sanitaria es el ente encargado de hacer inspecciones y control dentro de los laboratorios clínicos. En cuanto al manejo de desechos peligrosos, tenemos que tomar en cuenta que cuando un desecho se mezcla con otro desecho o material no peligroso, la mezcla resultante preserva la condición de un desecho peligroso y deberá ser manejado de acuerdo con las disposiciones que indica esta ley y con lo que se establezca en la reglamentación técnica que rige la materia. Esto quiere decir que si yo tengo un desecho peligroso que mezclo con la basura común, toda la basura común se va a convertir en desecho peligroso. Vamos a decir, el efecto o el daño no se diluye en el volumen, lo que voy a generar una mayor cantidad, un mayor volumen de desechos peligrosos. Las operaciones de almacenamiento, tratamiento, eliminación y disposición final de desechos peligrosos
así como los sitios destinados para tales fines, deberán reunir las condiciones de seguridad y control de contaminación, de tal modo que se garantice el cumplimiento de la reglamentación técnica en materia de seguridad, sobre todo ambiental y comunitaria. Las normas y la ley tipifican cuando yo voy a almacenar desechos, cuando los voy a tratar o cómo los voy a eliminar, cuáles son las características de los locales donde se almacenan esos desechos, cuáles son las condiciones ambientales del local, cada cuánto tiempo debo hacer X actividad dentro del local y cómo debo hacer los protocolos operativos del local. Todo está tipificado en la ley. Ningún desecho peligroso podrá permanecer en un almacén o sitio de carácter temporal un tiempo mayor al máximo establecido en la reglamentación técnica respectiva. El artículo 41 de esta ley nos lo indica. Cuando buscamos el reglamento técnico para manejo de desechos peligrosos, nos dice que, por ejemplo, un ácido clorhídrico, por decir un ejemplo, no puede permanecer en un depósito temporal más de 30 días. Lo que quiere decir que si voy a hacer almacenamiento a largo plazo, no debo aplicar los procedimientos de las técnicas de almacenamiento temporal, sino los procedimientos y técnicas de almacenamiento definitivo, que es una normativa diferente. El traslado de desechos peligrosos deberá realizarse en unidades de transporte que garanticen condiciones seguras, tanto si se trata de desechos envasados, o sea, los desechos están dentro de bolsas o envases contenidos en su interior. El desecho se hace a granel, en tanques o en cisternas, de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley y reglamentación técnica que regula la materia. Generalmente la ley indica cuál es la acción, pero las reglamentaciones técnicas, en nuestro caso las normas convenientes, son las que nos dan cada uno de los protocolos de acción para manejar esos desechos. La ubicación de centros para realizar operaciones de almacenamiento, tratamiento, incineración y disposición final de desechos peligrosos estará sujeta al cumplimiento de las disposiciones legales sobre evaluaciones ambientales de actividades susceptibles de degradar el ambiente. Eso quiere decir que los rellenos de seguridad, que son los que se utilizan para desechos tóxicos, no rellenos sanitarios, los rellenos sanitarios se utilizan para basura común, mientras que los rellenos de seguridad se utilizan para desechos tóxicos, deben cumplir con toda la normativa de ley en cuanto a la ubicación, las condiciones del terreno, la distancia entre centros de población, distancias con fuentes de agua subterránea, etc. Acá está la especificación. La ubicación de estos centros será fuera de cualquier polígono urbano, o sea, lejos de una población, cumpliendo con las normas regulatorias del ordenamiento territorial. Asimismo, en los hábitats y tierras de los pueblos indígenas, la ubicación de estos centros deberá ser sometida a consulta y aprobación por parte de aquellos pueblos y comunidades que pudieran resultar afectados directa o indirectamente por la ubicación de ese vertedero de residuos tóxicos. Entonces, si yo quiero en un territorio indígena ubicar un desecho, un relleno de seguridad, necesito la aprobación y la anuencia, perdón, la aprobación y la buena voluntad de esos pueblos indígenas que se pueden ver afectados. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, esto es un container. El container tiene el código de Naciones Unidas indicando cuál es el compuesto químico que está allí, y esta señal que está acá me dice que es un compuesto inflamable del tipo 4. Por supuesto, eso está contenido en el container. Cuando el container es subido en el camión, que es este que está acá, el camión automáticamente debe tener la misma nomenclatura. Fíjense que tiene el mismo número de Naciones Unidas. Adicionalmente tiene el código 423. 423 quiere decir que es un sólido inflamable cuando se calienta, emite gases debido a la presión y una reacción química que se pueda dar, y que además se convierte en un líquido que es inflamable. Y aquí tenemos el mismo código de que es inflamable del tipo 4. Acá tenemos otro ejemplo. Esto es un camión que tiene unos bidones, unos tanques acá con un compuesto. Tiene el código de Naciones Unidas 1017. Es un compuesto tóxico. Fíjense cómo se ve acá la calavera, un tóxico de tipo 2. Y el código nos indica que es un compuesto que emite gases de alta toxicidad.
Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, esto es una ambulancia. ¿Cuántas de nuestras ambulancias están identificadas con los peligros que contienen? Por ejemplo, las ambulancias tienen oxígeno. El oxígeno es un gas inflamable, por supuesto. Por eso que está acá la señal de inflamable y está el número de Naciones Unidas que indica cuál es el tipo de compuesto. Esta que está acá, por ejemplo, es una unidad para transporte de material radioactivo. Fíjense que está acá, entonces cambia el símbolo de seguridad y cambian los códigos que identifican el tipo de compuesto. Acá tenemos un camión, por ejemplo, que tiene un solo tipo de material. Fíjense, ese material entonces, fíjense que todas hemos trabajado con una norma juvenil, la 3060 del año 2002, que indica cómo se deben colocar, dónde se deben colocar y cuáles son los símbolos que se deben colocar para el transporte de sustancias peligrosas. Por ejemplo, esto es un producto inflamable de clase 2. La norma nos indica que debemos colocar uno en la parte trasera del camión y uno a cada lado del camión. Eso es lo que nos indica en esta flecha. Adicionalmente, nos indica que debo colocar el código de riesgo, el número de Naciones Unidas, en la parte posterior y en la parte anterior o la parte delantera del camión. Esto en el caso de que sea un solo material. Cuando sea un solo material o sea un solo compuesto, pero que tenga múltiples riesgos, por ejemplo, esto es tóxico, corrosivo, que produce quemaduras. O sea, es un solo material, pero produce estos tres efectos. Yo debo colocar ambos rombos de seguridad a ambos lados del camión y en la parte posterior. Y además debo colocar los códigos de riesgo y de Naciones Unidas en la parte delantera y en la parte trasera. Entonces, esto me lo indica la norma venezolana. O sea, si yo tengo un camión, una camioneta para transporte de este tipo de materiales o cualquiera de estos materiales, la norma me indica qué es lo que debo hacer y cómo lo debo hacer. Acá tenemos un camión y un remolque con dos materiales de distintas clases. ¿Qué es lo que debo hacer? En este container que está acá, que tiene un inflamable del tipo 3, debo colocar entonces las etiquetas a ambos lados, en la parte trasera, y los dos números de Naciones Unidas de riesgo en la parte trasera y delantera del segundo contenedor o la segunda plataforma. Si adicionalmente llevo una primera plataforma con un material corrosivo que produce quemaduras, debo colocar los rombos de seguridad y los códigos en la parte trasera del primer tráiler y en la parte delantera del camión. Fíjense cómo este camión, por ejemplo, que tiene dos containers con dos sustancias diferentes, tiene dos códigos en la parte delantera. El código del primer container, tanto el código de riesgo como el código de Naciones Unidas, como el del segundo, que es diferente. Y me indica que el primero es corrosivo, mientras que el segundo es tóxico. Entonces, esto es lo que indica la ley, que es como se debe señalar el transporte de sustancias peligrosas. La disposición final de los desechos peligrosos no radioactivos solo podrán realizarse, como les mencioné, en rellenos de seguridad. Les dije que la basura común, domiciliaria y comercial generalmente se deposita o se aglomera en lo que son rellenos sanitarios, mientras que los desechos tóxicos se hacen en rellenos de seguridad, que tienen ciertas características que garantizan que no haya contaminación ambiental. Todos los rellenos de seguridad tienen que ser autorizados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, como se llamaba anteriormente, actualmente es el Ministerio de Ecosocialismo, y cumpliendo con la reglamentación técnica que rige la materia. Esto es lo que me dice el artículo 55 de la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. Entonces la ley me dice que yo necesito para colocar un relleno de seguridad una autorización del ministerio donde me permita colocarlo en un espacio físico o en un terreno determinado y tengo que cumplir con toda la normativa técnica para la construcción de ese relleno de seguridad. Eso lo dice la ley en el artículo 55, pero yo tengo una norma Comenin que indica cómo debe ser la construcción y qué características debe tener en un relleno de seguridad. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pretendan recuperar materiales peligrosos o manejar desechos peligrosos en cualquiera de sus fases, incluyendo incineración, deberán inscribirse como empresas recuperadoras o manejadoras de materiales y desechos peligrosos en el registro correspondiente del Ministerio de Ecosocialismo y obtener una autorización o una licencia del Ministerio. Es lo que sucede en nuestro caso con las compañías que manejan desechos de laboratorio. Por ejemplo, Cepisca, que es una de las compañías que maneja desechos biológicos, tiene una autorización del Ministerio del Ambiente y
el ministerio hace una supervisión de todo lo que es el diseño y operación de esa planta para manejo e incineración, en nuestro caso, de desechos biológicos. Todo laboratorio que pretenda prestar servicios de captación o toma de muestras y caracterización de sustancias, materiales o desechos peligrosos deberá registrarse ante el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, según los recaudos establecidos en la reglamentación técnica. Cumplidos los requisitos, el referido ministerio autorizará su funcionamiento, que deberá ser certificado anualmente. Esto es lo que se llama el RASDA. Todo laboratorio clínico debe solicitar su certificación RASDA ante el Ministerio de Ecosocialismo. El RASDA es el registro de actividades capaces de generar daños en el ambiente o degradar el ambiente. Entonces, ese RASDA no es más que una supervisión o un permiso que uno debe sacar ante el Ministerio del Ambiente para poder funcionar en un laboratorio o en una clínica. ¿Por qué? Porque las actividades que se realizan allí son capaces de alterar o perjudicar el ambiente. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, que como les he dicho varias veces, actualmente es el Ministerio de Ecosocialismo, pero lo tengo aquí así porque es como dice la ley, o como dicen los decretos. Fíjense que las leyes y los decretos son de los años 90 más o menos, y en aquel entonces el ministerio tenía ese nombre. Posteriormente cambió de nombre, pero en la ley y en los reglamentos sigue escrito de la misma manera. Entonces, este ministerio podrá autorizar la disposición de desechos peligrosos que presenten riesgos de clase 1 y clase 2 en vertederos o rellenos sanitarios para desechos ordinarios, si el vertedero o relleno cuenta con un área separada para recibir estos desechos y los mismos se encuentran en estado sólido o han sido sometidos a un proceso de secado o solidificación. No exceden los niveles establecidos para lixiviados. Más adelante les voy a explicar qué es un lixiviado. Las cantidades se corresponden con las de los pequeños generadores. No existe otro sitio accesible para disposición final de estos desechos y no pueden ser incinerados y no constituyen fuente de peligro adicional al disponerlos con desechos industriales. Eso quiere decir que si yo tengo un desecho, un relleno sanitario, y quiero, porque vamos a decir, no dispongo de terreno para instalar un relleno de seguridad, yo puedo hacer un anexo a ese relleno sanitario de desechos comunes e instalar allí un relleno de seguridad pequeño para manejar pequeños volúmenes de desechos peligrosos, los que están tipificados en esta ley. También se podrá autorizar la disposición en vertederos o rellenos sanitarios de desechos sólidos de clase 3 producidos en accidentes cuando no exista un relleno de seguridad para trasladarlo. O sea que cuando ocurre un accidente de desechos sólidos del tipo 3 en una zona donde no existe un relleno de seguridad, el ministerio autoriza a utilizar un relleno sanitario para colocar ese tipo de desecho. No, sobre todo cuando esos desechos no pueden ser incinerados, las cantidades de desechos que vamos a colocar en ese relleno sanitario no exceden 1 o 2 kilos y que hayan recibido un tratamiento de neutralización o hayan inhibido su condición peligrosa. Una vez que yo los he neutralizado o he inhibido el factor de riesgo para la comunidad, es que yo los puedo colocar en ese relleno sanitario. Si se trata de un material riesgo de la clase 4 o 5, solo podrán ser trasladados a un sitio de almacenamiento temporal de desechos peligrosos, a un relleno de seguridad o a una instalación aprobada para estos fines. O sea que yo puedo, según la ley, puedo hacer excepción con ciertas características para los desechos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Para esas tres clases puedo utilizar, si cumplo con los requisitos de la ley, un relleno sanitario. Pero definitivamente para los desechos que tienen riesgo de clase 4 o 5, no puedo utilizar un relleno sanitario. Obligatoriamente debo utilizar un relleno de seguridad. Si son desechos peligrosos de grandes generadores o producidos como resultado de accidentes donde se liberan grandes cantidades de desechos al ambiente, los mismos no se podrán ser dispuestos en ningún vertedero ni relleno sanitario, sino que todo el material se debe recolectar con el suelo o sustrato contaminado, manejado de conformidad con las características del material y trasladado a un lugar que reúna las condiciones para el almacenamiento de desechos para su tratado, destrucción o ser dispuestos en un relleno de seguridad. Entonces fíjense que me permite los tipos, los clase 1, 2 y 3,
Si el generador es pequeño, si es un accidente pequeño que no excede los 2 kilos, lo puedo colocar en un relleno sanitario. Pero si el accidente es muy grave o la generación de desechos es muy grave, la zona contaminada es muy grave, obligatoriamente debo trasladarlos según la normativa, neutralizarlos y colocarlos en un relleno de seguridad. El capítulo 3 de esa ley indica cuáles son las disposiciones técnicas para el manejo de desechos peligrosos generados por la exploración y producción petrolera. No los vamos a tomar en cuenta porque vamos a decir no es la parte que nos interesa a nosotros. Y el capítulo 4 habla de los desechos peligrosos provenientes de establecimientos de salud. Ese capítulo sí nos interesa bastante porque es con el que vamos a trabajar nosotros a diario. Entonces es muy importante conocer la normativa legal que regula el manejo de desechos o sustancias peligrosas, porque el desconocimiento de la ley no nos exime de culpa. Entonces es importante conocerlo para no incurrir en violaciones a la ley. Acá vemos lo que es un relleno de seguridad. Un relleno sanitario, como les he dicho en varias ocasiones, es donde se coloca la basura común, basura comercial, o sea, basura que no representa riesgo para la salud o para el ambiente, por toxicidad, por reactividad, etc. Mientras que un relleno de seguridad es la que se utiliza exclusivamente para desechos peligrosos. Entonces, según la ley, un relleno de seguridad es una obra de ingeniería que está conformada por celdas destinadas al almacenamiento temporal o permanente de desechos peligrosos que cumpla con los requisitos establecidos en el decreto. Eso lo dice el artículo 99 de la ley. En el decreto es el decreto 2635. Ese decreto indica cuáles son las características y las normativas técnicas que se deben utilizar para hacer y controlar un relleno de seguridad. Piense que el relleno de seguridad debe tener como una carretera. ¿Para qué? Para que los camiones puedan rodar. Piense que no es más que una perforación a nivel del suelo, a lo que se coloca una capa de arcilla de 30 centímetros de espesor. Se coloca un canal central para recolección de líquidos, en este caso son los lixiviados. Los lixiviados no es más que cuando se coloca basura, un relleno sanitario o productos tóxicos, un relleno de seguridad, al tiempo hay descomposición y eso va a soltar como un líquido. Ese líquido se conoce como lixiviado. Esos lixiviados son altamente tóxicos porque es la concentración prácticamente en estado líquido de todos esos desechos que están allí. Entonces, este canal central se encarga de la recolección de esos lixiviados altamente tóxicos. Esto se hace con el fin principalmente de evitar que estos lixiviados puedan, vamos a decir, absorberse en el suelo y desplazarse y contaminar una fuente de agua subterránea. La capa, esta que está acá, el número 4, no son más que los residuos estabilizados. Se van colocando capas de residuos allí. Está rodeado ese residuo por una capa total y completamente impermeable, que no permita que cualquier sustancia o líquido salga de esta cápsula que estoy haciendo aquí en la Tierra. Acá tengo un anclaje del sistema de impermeabilización y además me describe cuáles son las capas que debo utilizar en la parte superior para tapar el relleno una vez esté completo. Por ejemplo, aquí me dice que tengo que utilizar una geomembrana, una geomalla y un compuesto geotextil. Son compuestos especializados diseñados para estos fines. Después debo colocar una capa de arcilla de 30 centímetros de espesor para terminar de taparlo y posteriormente 60 centímetros, de una capa de suelo donde yo voy generalmente a sembrar. Voy a sembrar grama, árboles, etcétera, como para favorecer la recuperación de ese suelo. ¿Cuáles son los factores a considerar en los rellenos de seguridad? Primero, los residuos peligrosos pueden ser dispuestos únicamente en rellenos de seguridad. Esos residuos peligrosos generalmente antes de colocarlos en el relleno de seguridad son pretratados, ya sea para neutralizarlos o para minimizar el efecto dañino. Hay que considerar los criterios básicos para el diseño de un relleno de seguridad. Todos esos están dentro de la normativa venezolana, las normas técnicas. Y está la norma también de cómo se debe determinar cuál es la ubicación de ese relleno de seguridad.
Esto es una guía del CEPIS, de la OPS y la OMS, que nos indica cuáles son las guías para el diseño de rellenos de seguridad en Latinoamérica. Aquí dice, por ejemplo, cuál es el tipo. Este es el código del residuo, cuál es el tipo de residuo, cuál es el pretratamiento que se le puede dar a ese residuo para neutralizarlo o disminuir la toxicidad. Y este es el código del tipo de industria que genera este tipo de desecho peligroso. Todo eso está normatizado, está codificado, una normativa internacional. Acá hay un ejemplo de residuos que no pueden disponerse dentro de rellenos de seguridad. Por ejemplo, residuos altamente tóxicos, los venenos como la dioxina y los bifenilos policlorados no se pueden colocar dentro de rellenos de seguridad. Los residuos explosivos y las municiones no se pueden colocar en un relleno de seguridad. Debe utilizarse una disposición final totalmente diferente porque es muy probable que exploten en algún momento. Los residuos inflamables, por ejemplo, solventes con bajo punto de inflamabilidad, por ejemplo, un solvente que sea capaz de explotar o de incendiarse a 20 grados centígrados, no se puede colocar allí en un relleno de seguridad porque nuestra temperatura generalmente es más de 35 grados centígrados, o sea que fácilmente se van a incendiar. Y residuos reactivos como los peróxidos y metales alcalinos tampoco se colocan dentro de un relleno de seguridad. La disposición final de estos compuestos específicamente es diferente y tiene una normativa diferente. Esto es un cuadro de compatibilidad de residuos. Por ejemplo, estos residuos se pueden colocar juntos. Los del grupo 1A y el grupo 1B también se puede colocar juntos. Pero yo no puedo mezclar residuos del grupo 1 con el grupo 2 porque tiene mucha reactividad. Fíjense, por lo menos generan reacciones violentas y reacciones de calor. O sea que yo puedo hacer un relleno de seguridad para colocar todos estos compuestos, pero si necesito descartar alguno de estos compuestos, tengo que hacer un relleno de seguridad aparte, ya que no los puedo mezclar. Y aquí tenemos del grupo 2 también, grupo 2A y grupo 2B. Cuando yo mezclo estos grupos, puede haber emisión de gases tóxicos, peligro de fuego o peligro de extinción. Entonces esto es importante que nos diga la compatibilidad de los residuos para saber qué puedo mezclar en el mismo relleno de seguridad y qué no. En cuanto al pretratamiento de los residuos, tenemos en primer lugar el desecado. El desecado es una técnica que, tal como su nombre lo indica, tiene como propósito reducir el contenido de agua en el lodo o en el residuo. Entonces lo que voy a hacer es extraer el agua. Los procesos de desecado requieren que se lleve a cabo un acondicionamiento previo de los residuos. Generalmente se utiliza mucho en los lodos tóxicos, por ejemplo los lodos de la industria petrolera o lodos altamente contaminados con sustancias tóxicas. El acondicionamiento implica generalmente la adición de sustancias químicas como cloruro férrico, que se utiliza principalmente en lodos biológicos, cal, que se utiliza en lodos primarios, o polielectrolitos orgánicos, que lo que permiten es sacar o eliminar el exceso de agua. Se puede hacer utilizando métodos estáticos, como por ejemplo un lecho de secado o una laguna donde yo coloco y por efecto del sol el agua se va evaporando. O por métodos mecánicos como son filtración, centrifugación o prensado. Son las técnicas que yo puedo utilizar para producir desecado, hacer un pretratamiento por desecado. Al desecar un producto tóxico, básicamente disminuyo su volumen, disminuyo su masa. Tenemos también otro método que es la fijación química y la solidificación. Es un proceso a través del cual se detoxifica, inmoviliza, solubiliza o se reduce la peligrosidad de un desecho o de un residuo. Se logra generalmente a través de una reacción química entre uno o más componentes del residuo y una matriz sólida. O sea, yo mezclo una matriz sólida que me permita capturar todos esos compuestos o facilitar una reacción química entre el tóxico y el compuesto que estoy agregando para encapsularlo. Este proceso se utiliza para tratar residuos peligrosos que se encuentran en forma líquida o en lodo para producir un sólido apto para su disposición en el suelo. Es mucho más fácil disponer dentro de un relleno de seguridad bloques de material sólido que material líquido. Los sistemas más comunes de fijación química y solidificación involucran el uso de cemento, básicamente un líquido le agrego cemento para formar un bloque de concreto. Cemento con cenizas volátiles, por ejemplo, cal con cenizas volátiles y cemento con silicato de sodio. Básicamente lo que agrego es un compuesto que permita
que se genere la solidificación de ese desecho. El mecanismo químico de fijación no es conocido del todo, sin embargo existen indicaciones de que el pH relativamente alcalino del cemento, los metales pesados se precipitan como hidróxido soluble, lo que son inmovilizados entonces dentro de ese bloque de cemento y permite disponer de ellos mucho más fáciles que si están presentes en estado líquido. Hay otro método que es el encapsulamiento. No se trata más que de un proceso por medio del cual el residuo es incorporado dentro de un material que lo aísla del medio ambiente, sin que los componentes del residuo se fijen químicamente al material que se está utilizando. O sea, es como meter todo el desecho dentro de una cápsula o envolverlo con un material que no permita que entre en contacto con el medio ambiente. Entre los materiales de encapsulamiento que se pueden utilizar están el vidrio, el metal, el concreto y el plástico. El vidrio es inerte a básicamente el daño de cualquier sustancia química. Funciona para ácidos, para álcalis, etc. Pero es muy frágil y el proceso de encapsulamiento va a requerir altas temperaturas. ¿Por qué? Porque yo debo colocar dentro de una cápsula de vidrio el material y debo calentar suficientemente el vidrio para hacerlo moldeable y poder cerrar o sellar esa cápsula. Entonces, uno de los principales problemas del vidrio es que es frágil, lo que pudiera, por algún tipo de accidentes, golpes, etcétera, romper la cápsula y liberar el material que está contenido en su interior. El metal se utiliza también principalmente en forma de cilindros. Ustedes han visto, por ejemplo, para ciertos materiales radioactivos se utilizan pipas de metal totalmente selladas. Eso no es más que una técnica de encapsulamiento. Es mucho más práctico, sin embargo, el metal se corroe fácilmente. El concreto armado se ha utilizado para encapsular residuos de sustancias orgánicas altamente tóxicas en casos donde no se pueden incinerar esas sustancias. El plástico también se ha utilizado muy frecuentemente para encapsular sustancias tóxicas, ha demostrado resultados positivos y un mínimo incremento del volumen de los residuos a disponer. En ese caso, en vez de utilizar bidones o pipas de metal, se utilizan bidones, cuñetes o pipas de plástico que se sellan con una tapa y impiden que la sustancia tóxica entre en contacto con el medio ambiente. Esta técnica de encapsulamiento es un proceso costoso y complejo que el que vimos anteriormente, que es fijación química y solidificación. Sin embargo, no incrementa el volumen del residuo, por lo que se recomienda cuando el espacio dentro del relleno es muy pequeño. Uno de los principales problemas que tiene la fijación química y solidificación es que a ese líquido yo le voy a agregar cemento, por ejemplo, y al agregar otro material aumenta el volumen del desecho. En el encapsulamiento no tengo ese problema porque no agrego ningún otro tipo de sustancia y no me aumenta el volumen del desecho. En cuanto al diseño de los rellenos de seguridad, deben estar provistos de barreras múltiples. En el diseño de un relleno es primordial, es muy importante, tomar en cuenta las medidas para evitar el contacto de los residuos con el ambiente. Y se necesitan 3 elementos o barreras independientes. Primero, el pretratamiento de los residuos. La técnica de aislamiento, que puede ser encapsulamiento, solidificación, etc. Y un sistema combinado de impermeabilización permanente con un drenaje que sea eficaz para los lixiviados y un sitio favorable desde el punto de vista geológico. Yo no puedo colocar un relleno de seguridad, por ejemplo, cerca de una falla. ¿Por qué? Porque va a haber un temblor y en cualquier momento se va a fracturar toda la estructura de las cápsulas, por ejemplo, que están en el interior, o la estructura impermeable. ¿Recuerdan todas las barreras y capas que llevaba el relleno de seguridad? Si yo lo coloco en una zona sísmica, ese relleno de seguridad en algún momento se van a fracturar esas barreras y el desecho tóxico va a entrar en contacto con el medio ambiente. Los rellenos de seguridad e incluso los rellenos sanitarios normales para basura común, existen 2 tipos de diseño. El diseño tipo trinchera, que es este que está acá, donde básicamente se abre un foso a nivel del suelo. En el caso de un relleno de seguridad, fíjense que él tiene un revestimiento acá, secundario. Al final tengo varios tubos en esta zona que permiten drenar lixiviado. Tengo un revestimiento impermeable que no permite el paso de los líquidos y varios tubos para recoger los lixiviados. Quiere decir que cuando yo tengo los residuos y se comienzan a producir los lixiviados,
ellos llegan acá, esta capa impermeable no la pueden atravesar. Por lo tanto, estos tubos que están acá se encargan de drenar esos lixiviados fuera del relleno. Por cuestiones de seguridad, después del revestimiento impermeable, yo tengo un revestimiento secundario de seguridad y una zona donde tengo ubicados también una serie de tubos para extraer lixiviado en caso de que por alguna casualidad hubiese algún tipo de rotura o desprendimiento de este revestimiento impermeable. Tengo una segunda barrera que me va a permitir contener los residuos. Adicionalmente, fíjense, tengo un pozo de vigilancia y un pozo de control de escorrentías no contaminadas. Supongamos que yo tengo acá la capa freática y el agua transcurre de este lado para este lado. Entonces, el agua que llega por este lado, yo tomo muestras periódicamente a través de este pozo de vigilancia, no debe tener ningún tipo de contaminante porque no ha pasado por debajo del pozo. Si este pozo filtra, va a contaminar el agua en esta zona a medida que pase por acá. Y tengo entonces este pozo de control de escorrentías donde yo voy a muestrar. Si yo detecto contaminantes acá, quiere decir que el relleno de seguridad está filtrando y está contaminando la fuente de agua. Además de eso, yo tengo las capas superficiales. Tengo una tubería para ventilación de gases, planto vegetación, etc. Estos tubos que están acá se encargan de remover los lixiviados y esos lixiviados salen del relleno de seguridad y se someten a un proceso de descontaminación de esos lixiviados, que es un tratamiento aparte, que se hace con un sistema diferente. Entonces, esto es respecto a los rellenos de seguridad cuyo diseño es el tipo trinchera. Tenemos también rellenos de seguridad que el diseño es el tipo talud o rampa, que es este que está acá. Fíjense, donde prácticamente se van haciendo diferentes rampas en el terreno, o sea, diferentes cortes. Yo abro un foso acá, comienzo a colocar el material. Una vez que se llena, voy caminando y voy abriendo otra rampa diferente. Y cada vez que se me va llenando, voy colocando otra rampa diferente. Fíjense que acá en la superficie, en la parte de arriba, tengo 1, 2, 3, 4, 5 capas diferentes que debo colocar con cierto espesor para cerrar el relleno. Y en la parte inferior tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capas diferentes que según la norma deben estar constituidas en la parte inferior. Cada una tiene una función, cada una tiene ciertas características, ciertos materiales que se deben utilizar, etc. En cuanto a los desechos y residuos en establecimientos de salud, acá que es una de las partes que más nos interesa, lo que vimos anteriormente es básicamente para lo que son los reactivos de laboratorio, que muchos son considerados desechos tóxicos de origen químico, mientras que estos son desechos tóxicos, pero de origen biológico, que representan riesgos de bioseguridad. El manejo inadecuado de desechos biológicos en las instituciones de salud ocasiona riesgos a la salud. Las principales preocupaciones para la salud y lo principal que pueden transmitir es, por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana, que puede desencadenar un cuadro de SIDA en el paciente, y los virus de la hepatitis B y C. Principalmente esto se debe a lesiones causadas por agujas contaminadas con sangre humana. Es lo que principalmente preocupa a nivel de una institución de salud. Son los accidentes más frecuentes y son los patógenos que más frecuentemente se pueden transmitir. En Japón se reportaron niños que se infectaron cuando robaron jeringas usadas de la basura de un hospital. Se estudió la supervivencia de los microorganismos, en este caso HIV y en hepatitis, en esa jeringa, y se pudo determinar que hasta 8 días después de haber sido descartada la jeringa en la basura y estar bajo condiciones de calor, aire, iluminación, rayos UV del sol, etc., los virus estaban presentes en esa jeringa. Hubo 2 muertos y 570 casos de hepatitis B en 3 años por accidentes punzocortantes en Japón también. El 66% de los trabajadores de limpieza del hospital reportaron heridas punzocortantes en un año. Eso se debe principalmente cuando hay mala segregación o mala disposición de los desechos dentro del hospital, cuando no separamos los tipos de desechos en nuestro trabajo diario. En Francia, para el año 1992, se determinaron 8 casos de SIDA por infecciones ocupacionales en personal de atención médica.
2 casos por heridas infectadas en personal que manejaba residuos, o sea, desecho de hospital. Recuerden que los hospitales, así como los laboratorios, tienen varios tipos de basura. Yo tengo basuras que son tóxicas, tengo basuras que representan riesgo biológico y tengo basura que es la basura común. Los tratamientos de cada una de ellas son totalmente diferentes. Las medidas de control son totalmente diferentes. Por eso es que debemos tener la costumbre de segregar los desechos en el laboratorio, separarlos una vez que los utilicemos. No podemos tener planta o personal dentro del hospital donde yo todo lo coloco en una papelera y después esa gente se encargue de separar lo que es punzocortante, lo que es biológico, lo que es tóxico y lo que es basura común. Recuerden que al principio les dije, cuando yo tengo un desecho tóxico, ya sea biológico o químico, y lo combino con basura común, toda la masa de basura común y desecho tóxico se convierte en tóxico. En Estados Unidos, para 1994, hubo 39 casos de SIDA por infecciones ocupacionales. 32 de esos casos se debieron a heridas por agujas de jeringas, un caso herida de una navaja, un caso por herida en un tubo de vidrio que se rompió, un caso por contacto con residuo infeccioso no punzocortante, o sea, en este caso fue un fluido biológico, y 4 casos por exposición a piel y mucosas. En todos los casos se trató de personal de salud. ¿Quiénes son los más expuestos? Los trabajadores de la salud, personal de limpieza y mantenimiento, personal de cocina, trabajadores que manipulan residuos fuera del hospital y excepcionalmente las víctimas son pacientes o el público en general que visita el hospital. O sea, más que todo es el personal de salud y el personal de servicios anexos el que está expuesto o tiene mayor probabilidad de adquirir una infección. Toda institución debe tener un plan de gestión de residuos. ¿Cuál es el objetivo de ese plan de gestión de residuos? Primero, la reducción de los riesgos, o sea, manejar los riesgos. Debe controlar los costos, generar acciones a corto, mediano y a largo plazo para generar menos basura y minimizar los riesgos. Y deben contar, por supuesto, con la participación comunitaria para lograr los objetivos. Generalmente, el 80% de los residuos es basura común, que no necesita ningún tipo de tratamiento especial, no necesita ningún tipo de transporte especial. Solo el 20% se consideran residuos peligrosos. De estos, en una institución de salud, el 15% son infecciosos, el 4% son tóxicos químicos o farmacéuticos y el 1% son tóxicos de origen radioactivo o envases presurizados con diferencias de presión. Entonces, fíjense cómo cuando yo hago una buena segregación, que no es más que la separación de origen de los desechos, o sea, yo como personal de laboratorio, cuando estoy trabajando en mi trabajo diario, separo inmediatamente los desechos. Entonces, minimiza los costos del hospital, porque yo me voy a preocupar por tratamiento especial solamente por el 20% de los residuos. El 80% de los residuos es basura común. Ahora, si yo no hago separación de origen o segregación de mis desechos, el 100% de mi basura la tengo que tratar como un residuo peligroso. La clasificación o separación de origen de los residuos o la segregación, como les he mencionado, permite el manejo eficiente, económico y seguro de los residuos. Facilita la segregación o separación, reduciendo los riesgos sanitarios y los costos en el manejo de los desechos. Y hace que los sistemas sean más seguros y costosos, se destinen solamente para los desechos que de verdad lo requieren, que como les mencioné es el 20% de la basura que genera una institución de salud. Acá pasamos nuevamente al marco legal. Fíjense el decreto 2218 del año 1992, donde indica cuáles son las normas para la clasificación y manejo de desechos en establecimientos de salud, publicado en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos con las definiciones. Según el decreto, ¿qué es un establecimiento de salud? Es un lugar, sitio o instalación donde se llevan a cabo actividades relacionadas con la salud, tanto humana como animal. ¿Qué se denomina recolección primaria? Es la operación que se realiza en cada área del establecimiento de salud. Recolección primaria viene siendo cuando cada uno de los departamentos o servicios o habitaciones de esa institución se hace la recolección de la basura.
El almacenamiento primario es aquel que se realiza mediante la utilización de dispositivos acordes con las normas que están en este decreto en cada área del establecimiento de salud. La recolección general es el proceso mediante el cual se reagrupan en dispositivos especiales los desechos almacenados en las diferentes áreas del establecimiento de salud. El transporte interno no es más que el movimiento de los desechos desde el área de generación hasta el lugar de disposición o almacenamiento final dentro del establecimiento de salud. Es cuando se saca la basura del laboratorio, por ejemplo, y se lleva al almacén de basura o a la disposición final de esa basura. Un área de transferencia es el lugar en el cual se almacenan temporalmente los desechos generados en las áreas que están dentro de ese establecimiento de salud. Supongamos que yo tengo vamos a aplicarlo no a desechos dentro de un hospital, sino a lo que sucede en una ciudad, por ejemplo. Los rellenos sanitarios por lo general están alejados de los centros urbanos, están alejados de las ciudades. Entonces, yo puedo disponer de un camión de basura que hace la recolección domiciliaria y una vez que el camión está lleno, viaje 2 horas hasta el relleno sanitario, descargue la basura, tarde 2 horas más en volver para volver a recoger. Hay un tiempo muerto de 4 o 5 horas entre que el camión vaya y venga, donde ese camión deja de recolectar basura. Cuando yo creo dentro de la ciudad un área de transferencia, yo lo que hago es que ese camión, una vez que hace la recolección domiciliaria y está lleno, llega a la zona de transferencia que está ubicada en los márgenes de la ciudad. Allí descarga y está disponible nuevamente para ir a buscar basura. Hago un uso mucho más eficiente de esos camiones recolectores de basura, porque ellos van a estar funcionando todo el tiempo para lo que fueron creados, para recolectar basura. En esa área de transferencia yo voy acumulando la basura que esos camiones han ido dejando. Y de esa zona de transferencia lo que hago es que utilizo un medio de transporte muchísimo más grande, por ejemplo, un camión mucho más grande, para llenarlo. Y ese camión tiene una función, es de salir de la ciudad, del área de transferencia, dirigirse al relleno sanitario, vaciar y volver a la zona de transferencia para llenar nuevamente. Entonces, eso es lo que se denomina un uso más eficiente de los recursos, ya que los camiones de recolección pasan menos tiempo viajando y más tiempo recolectando basura. Almacenamiento final es el proceso mediante el cual se reagrupan por un tiempo definido los desechos provenientes de las diferentes áreas del establecimiento de salud. Transporte externo es el movimiento de los desechos desde el área de almacenamiento final dentro del hospital o establecimiento de salud hasta el sitio de transmisión o disposición final. En nuestro caso como laboratorio, por ejemplo, compañías como Cepica son las que se encargan del transporte externo. Por lo tanto, esas compañías son las que tienen que cumplir con la reglamentación o la normativa de transporte externo de la institución, no la institución como tal. Yo tengo que cumplir con lo que es la segregación de los desechos, almacenamiento temporal y almacenamiento para disposición final. Allí termina mi papel. Entonces yo contrato un servicio para manejo de desechos peligrosos y es cuando entra en juego esta compañía que se encarga de todo lo que es la normativa de transporte externo y todo lo que es la normativa de tratamiento, que es lo que vendría después. O sea, por supuesto, tiene un costo el servicio, pero ese servicio me exime a mí como institución o como laboratorio de estos 2 procedimientos que están acá. Yo solamente tengo que aplicar los procedimientos de generación y clasificación de desechos. Entonces, el tratamiento es la modificación de las características físicas, químicas o biológicas mediante métodos, técnicas o procesos para eliminar el carácter infeccioso o nocivo de los desechos generados en un hospital. Según el artículo 3 del decreto, un establecimiento de salud del sector público son los ambulatorios, los hospitales, institutos autónomos relacionados con la salud. Por ejemplo, los hospitales universitarios en Venezuela son institutos autónomos. El Instituto Nacional de Higiene es un instituto autónomo. El Instituto de Biomedicina en Caracas es un instituto autónomo. Además, un establecimiento de salud son las clínicas, dispensarios, centros médicos y odontológicos, centros de salud, hospitales generales, clínicas psiquiátricas, clínicas geriátricas y cualquier otra especialidad que preste servicios de salud en el sector privado. También se considera un establecimiento de salud los laboratorios clínicos, bioanalíticos o de bioanálisis del subsector tanto público como privado, así como laboratorios de anatomía patológica, las morgues, las funerarias, consultorios, clínicas, hospitales veterinarios y laboratorios veterinarios,
centros de investigación biomédica o establecimientos de cualquier otro tipo que determine la autoridad sanitaria. Esto es lo que me quiere decir cuando ellos definen lo que es un establecimiento de salud, me están diciendo quiénes son los que tienen que cumplir esta norma o este decreto. Por lo tanto, si yo tengo una funeraria, tengo que cumplir con este decreto. Si tengo una clínica veterinaria, también lo tengo que cumplir. Si tengo un consultorio odontológico o un laboratorio o simplemente un consultorio médico, también debo cumplir con esta normativa. En el artículo 5 nos dice de qué manera vamos a clasificar los desechos sólidos o desechos de la institución de salud. Tenemos los desechos tipo A, que son los desechos comunes. Son desechos cuyos componentes básicos son papel, cartón, plástico, residuos de alimentos, vidrio, componentes del barrido generado en las áreas administrativas, por ejemplo, cuando limpian el laboratorio o limpian las oficinas. Los desechos de limpieza general, elaboración de alimentos, por ejemplo, en la cocina, todos los restos de cáscaras, por ejemplo, restos de alimentos, etcétera, son desechos comunes. Desechos generados en almacenes, talleres, siempre y cuando no hayan estado en contacto con desechos que se clasifiquen como B, C, D y E. O sea, en un taller de carpintería, por ejemplo, yo no genero ningún tipo de desecho. Pero en un taller mecánico donde yo trabajo con gasolina, con aceites minerales, aceites semisintéticos y otro tipo de solvente, allí sí puedo entrar en una clasificación de desechos tipo B, C o D y no voy a hacer un desecho común. Los desechos tipo B son desechos potencialmente peligrosos. Son todos aquellos materiales que, sin ser por su naturaleza peligrosos, por su ubicación, contacto o cualquier otra circunstancia, puedan resultar contaminados. Incluye aquí los provenientes de áreas de hospitalización de enfermos y de consulta externa. Por ejemplo, la gasa como tal es tela, es un desecho común. Pero si esa gasa se contamina con fluidos biológicos de un paciente, pasa automáticamente a ser un desecho biológico. Los desechos infecciosos, que son los del tipo C, son aquellos desechos que por su naturaleza, ubicación, exposición, contacto o cualquier otra circunstancia resulten constitutivos de agentes infecciosos provenientes de áreas de reclusión o tratamiento de pacientes infectocontagiosos, actividades biológicas, áreas de cirugía, quirófano, salas de parto, salas de obstetricia y cuartos de los pacientes dentro de la institución. Departamentos de emergencia, o sea, las emergencias, departamentos de medicina crítica, servicios de hemodiálisis, banco de sangre, laboratorio, institutos de investigación, bioterios, morgues, laboratorios de anatomía patológica, salas de autopsia y toda área donde puedan generarse desechos infecciosos. Entonces, esto es un tipo de desecho que se genera en las instituciones prestadoras de servicios de salud y que, como les mencioné, representa menos del 20% de los desechos de la institución de salud. Tenemos el tipo D, que son desechos orgánicos o biológicos. Son todas aquellas partes o porciones extraídas o provenientes de seres humanos, animales, ya sea vivos o muertos, y los envases que las contengan. Por ejemplo, cuando haya amputaciones, eso es un desecho tipo D. Cuando después de un parto queda la placenta, eso es un desecho tipo D. Y tenemos los desechos tipo E o desechos especiales. Son los productos y residuos farmacéuticos o químicos, material radioactivo, líquidos inflamables, así como cualquier otro desecho catalogado como peligroso, no comprendido entre los grupos anteriores, de la A a la D. El manejo de este tipo de desechos se tiene que hacer por separado y se va a regir por lo establecido en otro decreto, que es el 2211, que son las normas para el control de la generación y manejo de desechos peligrosos, que fue el decreto que vimos anteriormente, en la parte de materiales tóxicos, no biológicos, como fueron materiales radioactivos, reactivos químicos, etc. El artículo 7 indica que para la recolección y almacenamiento primario de los desechos tipo A, se deben usar recipientes reutilizables con tapa, dentro de los cuales se colocarán bolsas de polietileno cuyo borde se pliegue hacia el exterior. Tanto los recipientes como las bolsas deberán tener una capacidad acorde con la cantidad de desechos producidos en el área de generación.
Las bolsas deberán ser impermeables y opacas con una cantidad máxima de 120 litros para una carga que no sobrepase los 30 kilos y un espesor mínimo por cara o película de 0.080 milímetros. Esto me está especificando cuáles son las bolsas y las características de las bolsas que debo utilizar para los desechos tipo A dentro de una institución de salud. Que quiere decir que yo no puedo utilizar bolsas de 200 litros, las más grandes, no, máximo 120 litros. Y a esa bolsa de 120 litros yo le debo colocar máximo 30 kilos de peso. Y que además esa bolsa debe ser opaca, no se debe ver lo que está dentro, y tiene que tener un grosor mínimo de 0.08 milímetros. Acá podemos ver, por ejemplo, lo que es en la práctica la aplicación de la normativa. Aquí tenemos el envase contenedor, fíjense, generalmente envases de plástico, donde se coloca la bolsa, donde me dijeron cuál es la capacidad máxima. Incluso la norma me indica que el borde de la bolsa debe ser desplegado hacia el exterior del envase y me indica también cuál es el peso máximo que puedo colocar y las características de lo que es el diseño y el grosor de la película de la bolsa. Para los desechos tipo B y tipo C, el artículo 8 indica que deben usarse recipientes reutilizables con tapa accionada a pedal, dentro de los cuales se colocarán bolsas de polietileno cuyo borde se pliegue hacia el exterior. El volumen de la bolsa deberá estar acorde con el volumen del recipiente utilizado, según las siguientes características. Tienen que ser bolsas de polietileno de baja densidad, de color blanco opaco, impermeables, soldadas térmicamente en el fondo, a fin de garantizar resistencia a las presiones o impactos que pueden ocurrir bajo las condiciones normales de manejo cuando se maneja una bolsa de basura. El espesor mínimo de la cara o película es de 0,1 milímetros, o sea que el material es mucho más grueso que para los desechos del tipo A. Fíjense que la norma les dice que tiene que ser opaca, de color blanco, y que tiene que tener soldadura térmica en el fondo. Se deben utilizar para cerrar la bolsa amarres que aseguran el cierre hermético de la bolsa. La bolsa y recipientes rígidos deberán estar claramente identificados con el término desechos peligrosos, con letras visibles y legibles de color rojo. La letra no puede ser menor de 5 centímetros de altura, incluyendo el logotipo universal para desechos biológicos o desechos médicos, con un tamaño entre 20 y 50 centímetros de altura. Según el tamaño de la bolsa o el recipiente, las bolsas usadas en el interior de los recipientes no serán de identificación obligatoria. En caso de desechos tipo B y C tratados por esterilización, las bolsas van a ser de policloruro de vinilo PVC resistente a altas temperaturas. Quiere decir que si yo voy a utilizar, un recipiente para desechos biológicos que voy a eliminar o esterilizar en autoclave, no utilizo polietileno, utilizo PVC, policloruro de vinilo, y que tienen que ser resistentes al calor porque las voy a autoclavar. Mientras que el material que yo voy a desechar, que no va a pasar por un proceso de autoclave, sino que va directo a incineración, utilizo la bolsa que les describí al principio. Incluso, observen que la norma me dice que el envase tiene que estar tapado todo el tiempo, tiene que tener una tapa, y que la tapa se debe abrir por pedal. Que no es que voy a levantar la tapa con la mano, no. La tapa de la bolsa, del envase, recolector, se debe abrir por pedal. Y son las papeleras que debemos utilizar en el laboratorio. Según la norma, se abren por pedal, coloco la bolsa blanca opaca de letras rojas que dice riesgo biológico y tiene el logotipo de riesgo biológico. Todo contenedor o recipiente reutilizable empleado para almacenar desechos tipo B y C debe ser desinfectado o descontaminado inmediatamente después de cada recolección. O sea que yo tengo que tener el protocolo que una vez que yo saco la bolsa blanca de desechos, porque ya llegó al límite, yo debo desinfectar y descontaminar el pote donde está la bolsa antes de volver a colocar otra bolsa. Las piezas descartables punzocortantes, o sea, todo lo que son agujas, hojas de bisturí, etc., deberán ser previamente dispuestas en recipientes resistentes a corte o a la acción de objetos punzocortantes, tales como botellas de plástico rígido incinerable, cajas de cartón corrugado o de plástico resistente o cualquier otro material, incluyendo recipientes de vidrio, porque el vidrio no es resistente a los impactos.
y con cualquier impacto puede romperse el recipiente de vidrio y todo el material que está contenido allí quedar libre. Entonces generalmente se trabaja con plástico resistente o con metal. Una vez llenos los recipientes, se cerrarán herméticamente y se van a identificar o serán colocados en bolsas que contengan otros desechos. Si yo cierro el envase, es lo que utilizamos en el laboratorio, los seguritos que llaman, donde van todas las agujas que utilizamos. Si el envase lo cierro y tiene la nomenclatura y los logos en la parte inferior, no es necesario colocarlo dentro de una bolsa de desecho biológico. Por el contrario, si no tiene la identificación, obligatoriamente la debo colocar dentro de una bolsa de fluidos biológicos. Los fluidos médicos orgánicos generados en establecimientos de salud deberán disponerse de recipientes resistentes, impermeables, sellados herméticamente y compatibles con los tratamientos a los cuales serán sometidos. Acá tenemos, por ejemplo, este es un envase apto para la disposición de agujas. Entonces simplemente es un envase resistente que yo puedo cerrar herméticamente con las agujas en su interior. Acá tenemos otro, fíjense, este de cartón. En la parte superior yo voy colocando las agujas en el interior. Estos son, por ejemplo, los envases que se utilizan para material biológico. Fíjense, se activan por pedal, se levanta la tapa. En este caso, esta foto no es de acá de Venezuela, donde la norma dice que la bolsa debe ser blanca. Esto es de otro país. Fíjense que el envase está identificado con el logo de riesgo biológico y la normativa ya no exige el color de la bolsa que sea blanco, sino que es otro tipo de bolsa. Esto que está acá es un gabinete para almacenamiento de productos químicos, sobre todo productos químicos explosivos. Fíjense que es un gabinete que se cierra y la puerta queda fijada en la parte superior e inferior. De manera que si ocurre una explosión dentro del gabinete, porque alguno de esos compuestos químicos explota, las puertas, una vez que estén cerradas, son capaces de contener la explosión dentro del gabinete. Y no sucede que es que las puertas se abren y la explosión sale hacia afuera, no. Las puertas están cerradas permanentemente, quedan trabadas, de manera que en el momento que hay explosión, contienen la explosión. Esto que está acá, fíjense, esto es una institución de salud que tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales para eliminar compuestos tóxicos y desechos biológicos o aguas contaminadas con residuos biológicos de esa institución. Aquí pueden ver, hay una piscina de estabilización y aquí está un sistema de tratamiento de esas aguas residuales del hospital que, vamos a decir, se eliminan o neutralizan los tóxicos y el riesgo biológico antes de descartarlas o incorporarlas al sistema de cloacas de la ciudad. En cuanto a los desechos tipo D, deberán colocarse en un recipiente tipo balde desechable de polietileno de alta densidad con tapa de cierre hermético con un asa para su fácil manipulación o en bolsas plásticas con las características descritas para los desechos tipo B y tipo C, las cuales se colocarán en cajas de cartón corrugado, cerradas herméticamente y llevadas al área de transferencia correspondiente. Las dimensiones de los recipientes tipo balde desechable no deben ser superiores a 500 milímetros de diámetro y 500 milímetros de alto. Y las cajas de cartón no pueden ser más grandes de 600 milímetros de largo, 600 de alto y 450 de ancho. Estas cajas no son reutilizables. Las cajas se desechan con el material. Para los desechos tipo B, C y D, el transporte interno del establecimiento de salud se debe hacer desde el área de generación de desecho o transferencia hasta el lugar de almacenamiento dentro del establecimiento de salud. El transporte se debe hacer por lo menos una vez cada turno de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 3 turnos de trabajo, el matutino, el vespertino y el nocturno, yo debo hacer 3 transferencias. Uno al final de la jornada matutina, uno al final de la jornada vespertina y uno al final de la jornada nocturna. Esta actividad se debe realizar tomando en cuenta todas las precauciones para evitar la apertura o rotura de los recipientes que contienen material peligroso. El transporte se realizará mediante recipientes o contenedores de plástico, metal inoxidable o metal inoxidable sobre ruedas de superficie lisa y sin uniones salientes para su fácil limpieza y desinfección. O sea, no debe tener ningún tipo de borde o corrugado en el interior para poderlos limpiar fácilmente. Las dimensiones de estos van a ser acordes al recorrido interno
y a las facilidades para el traslado vertical u horizontal dentro de los establecimientos de salud. Traslado horizontal es cuando yo lo ruedo a través de los pasillos, pero el traslado vertical es cuando yo tengo que bajar desechos de un piso hacia otro a través de un ascensor. El carro recolector de los desechos no puede ser más grande que el ascensor, porque de lo contrario no podía ingresar en el ascensor para poder bajarlo a planta baja. Bajo ninguna circunstancia se utilizarán recipientes de lona o tela para el traslado de bolsas con materiales de desechos. Tiene que ser material plástico impermeable o metal, o sea, el material debe ser total y completamente impermeable. Los contenedores o recipientes deberán desinfectarse o descontaminarse diariamente. Estos recipientes no podrán usarse para el transporte de otro material sin ser previamente descontaminados por medio de vapor o sustancia desinfectante. Queda prohibido el transporte vertical de desechos tipo B, C, D y E a través de ductos por gravedad o ductos neumáticos, ni a través de los ascensores destinados al uso público o personal empleado del establecimiento de salud. O sea que si yo voy a utilizar un ascensor, el ascensor es exclusivo para el transporte de desechos. No es el mismo ascensor que utilizan los pacientes o el personal de la institución para subir y bajar. No, es un montacargas diseñado y utilizado única y exclusivamente para bajar los desechos. No se pueden utilizar ductos de gravedad. Los ductos de gravedad son los bajantes de basura que hay en los edificios, por ejemplo. Uno abre la puerta, suelta la bolsa de basura y cae abajo en un depósito. Eso no se puede hacer porque lo más probable es que la bolsa, cuando baje y choque contra el suelo o lo que está abajo, se rompa y haya desastre. Tampoco se pueden utilizar ductos neumáticos. Los ductos neumáticos son los que utilizaban los autobancos. No sé si recuerdan que venía con un tubo. Uno colocaba las cosas dentro, lo colocaba dentro de otro tubo, le daba un botón y por una corriente de aire, por presión, llegaba hasta donde estaba el cajero. Esos son los ductos neumáticos. Tampoco se pueden utilizar para el transporte de desechos tipo B, C, D y E. Para los desechos tipo B, C y D, el transporte solo podrá efectuarse, como les dije, utilizando ascensores de carga provistos solamente para el transporte de desechos. En caso de no contar con esos ascensores, deberán trasladarse los recipientes a través de rampas. O sea, en lugar de usar un ascensor, utilizo rampas. Y de no existir rampas, podrán utilizarse los ascensores de uso público, pero en horarios especiales que no sean coincidentes con el uso de otras personas diferentes a las que transportan los recipientes con desecho. La inspección, vigilancia y control de las actividades de transporte interno en el establecimiento de salud corresponde al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que actualmente es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Les puedo decir que en el hospital, que generalmente funciona un solo ascensor, en el ascensor donde se monta todos los médicos y toda la gente, que entran 80 personas en el ascensor para aprovechar cada viaje, es el mismo que se utiliza para el transporte de los desechos. Hay un momento en que no dejan montar a nadie, meten la carretilla de desechos allí y la bajan o la suben. Y una vez que la dejan en planta baja, sube nuevamente el ascensor a buscar el personal. O sea, no se cumple el protocolo. Acá tenemos, fíjense, los dispositivos especiales para el transporte. Fíjense que aquí están las cajas y las diferentes bolsas. Está identificado el material. Por lo general se debe utilizar una ruta, que es un pasillo exclusivo para el transporte de desechos. No es el pasillo de tránsito común de las personas o del personal que trabaja en la institución, sino un pasillo dedicado única y exclusivamente para el transporte de los desechos, de manera que se minimiza el riesgo de transmitir infecciones. Acá tenemos, fíjense, está prohibido cargar las bolsas. Las bolsas se deben colocar dentro de un carro de transporte. Está prohibido arrastrar las bolsas. Recuerdo en el hospital, las bolsas de basura, el guairito que hacía la limpieza en el servicio, él salía del servicio con la bolsa negra arrastrándola. Nosotros estábamos en tercer piso y la zona, vamos a decir, de transferencia, pero que eso no era ninguna zona de transferencia, sino que en el primer piso, donde está la emergencia, en la parte de abajo de la escalera iban acumulando los obreros todas las bolsas de basura, las iban tirando ahí. Eso no es ninguna zona de transferencia, pero vamos a llamarlo una zona de transferencia. Yo recuerdo que la arrastraba la bolsa de basura por todo el servicio, llegaba a la escalera y la arrastraba por toda la escalera, saltando de escalón en escalón los 3 pisos hasta llegar abajo y la colocaba debajo de la escalera. No se cumplían los protocolos.
Está prohibido también cargar bolsas de los desechos. Los desechos deben ir en un carro compatible para desechos. Fíjense aquí, está prohibido también utilizar una carretilla para tirar las bolsas arriba y rodarlas. No, esto no cumple con los requisitos que exige la ley para el transporte interno de desechos en el establecimiento. En cuanto al almacenamiento, los desechos del tipo A, por su naturaleza, se pueden depositar en contenedores normales para desechos municipales, en potes de basura, los cuales deberán colocarse bajo techo y en un espacio adecuado para permitir el servicio de recolección, o sea que el camión de basura pueda llegar y llevarse sus desechos. Para los desechos tipo B, C y D, estos deben ser almacenados en un lugar dentro del establecimiento de salud. ¿Cuáles son las características de ese sitio de almacenamiento? Tiene que ser un recinto cerrado, ventilado, con amplitud suficiente para accionar equipos de transporte, por ejemplo, montacargas. Debe tener paredes y pisos lisos a pruebas de ácidos y álcalis, impermeables, anticorrosivos y con instalaciones sanitarias para el fácil lavado y desinfección del personal una vez que sale del recinto. Debe tener puertas amplias que permitan el movimiento de los contenedores y todas las aberturas protegidas para evitar el ingreso de insectos, roedores, ratas, aves, perros, gatos, etc. Deberán tratarse el mismo día de su generación. En caso de este tipo de desechos, los B, C y D, deben tratarse o eliminarse el mismo día de la generación. En caso de no poder hacerlo, podrán almacenarse un máximo de 30 días bajo las siguientes condiciones. Si el almacenamiento es de un día, la temperatura debe estar entre 17 y 25 grados. O sea, el sitio donde lo voy a almacenar para guardarlo un día a otro, la temperatura tiene que estar entre 17 y 25 grados. Para almacenarlo 3 días, la temperatura debe estar entre 1 y 7 grados centígrados. Y para almacenarlos por 30 días, la temperatura debe ser de 0 grados centígrados, a temperatura de congelación. O sea que mi almacén para el depósito o almacenamiento de desechos tipo B, C o D tiene que ser refrigerado. Nuestras instituciones no cuentan con ese tipo de instalación. Acá tenemos, fíjense, un sitio de almacenaje, fíjense que está identificado con el logo de desechos biológicos, puerta amplia que se puede cerrar para evitar el paso de insectos. Fíjense que los paredes y los pisos son resistentes a ácido, a álcalis y donde se puede realizar una fácil limpieza del ambiente. Esta es nuestra realidad. Aquello es la norma, lo que debe ser, lo que dicen nuestras leyes. Esta es nuestra realidad. Fíjense todas las vacas, todo eso está tirado ahí en un cuadro de tanto por tanto con una pared a cielo abierto. Allí no hay control de insectos, no hay control de roedores, no hay control de animales, no hay control de nada. Mucho menos hay baja temperatura. Fíjense que hasta un carro chocado está metido ahí adentro. O sea que no hay clasificación de ningún tipo de desecho. Fíjense, acá tenemos el sitio donde se almacenan los desechos. Simplemente hay una máquina que recoge, se lo tiene un camión y el camión se lo lleva. Se trata todo como basura común. Fíjense, este es el dispositivo de transporte. Fíjense las condiciones en las que se encuentra esa carretilla. Y esas son las que se utilizan para el transporte interno de los desechos hasta el sitio de almacenamiento temporal, que vendría siendo este, o el sitio de almacenamiento temporal, que vendría siendo que no cumple con ninguna de las características exigidas por la ley. Acá tenemos otro de otra institución de salud. Fíjense la misma realidad que tenemos en el caso anterior. Una vez que ha almacenado los desechos dentro de la institución, se procede a realizar el transporte externo, o sea, sacar los desechos de la institución para hacer su disposición final. Allí es donde las instituciones de salud cuentan con servicios pagos privados que se encargan de lo que es transporte externo y disposición final de esos desechos. Este es el decreto 2218, donde dice que el transporte de los desechos tipo A se efectuará mediante el servicio de recolección domiciliaria, que son los desechos de la basura común, mientras que los desechos tipo B, C y D se deben realizar en vehículos con características especiales, los cuales no se pueden utilizar para ningún otro fin.
Estas son las características que deben cumplir las unidades de transporte. La unidad de transporte para desechos tipo B, C y D debe ser una cava hermética con presión negativa. Los pisos y los costados deberán ser lisos, de material lavable, a prueba de ácidos y álcalis, e incorporar un sistema para la recolección y almacenaje de los líquidos derramados. La junta entre las paredes, pisos y techos de esa cava deberán ser redondeadas. La altura interna de la cava no deberá ser menor de 2 metros y deberá tener para el lavado y desinfección un sistema propio y autónomo que permita lavar y desinfectar la cava. La puerta de la cava debe poseer un dispositivo de seguridad que garantice la inviolabilidad del contenido de la misma. O sea que bajo ninguna circunstancia se pueda abrir para sacar ese tipo de material. La temperatura interna de la cava no deberá ser superior a 15 grados centígrados. La unidad de transporte deberá contar con una balanza para realizar la cuantificación de los desechos generados en los establecimientos de salud. En la operación de carga y descarga de los desechos no deben haber esfuerzos de compactación. O sea, yo no puedo ir compactando o apretando la basura dentro de la cava para que me quepa más. No, eso no lo puedo hacer. La unidad de transporte deberá estar debidamente identificada con el término transporte de desechos médicos, con letras de color rojo no menores de 7 centímetros de altura. En las puertas de carga y en los costados deben estar esa nomenclatura de transporte de desechos sólidos, desechos médicos, perdón, y estos últimos deberán aparecer además con el logotipo universal de desechos médicos o desechos biológicos con un tamaño no menor de 50 centímetros. En las puertas de la cabina de la unidad deberá aparecer en letras con una altura no menor de 7 centímetros lo siguiente: el nombre del transportista, desechos médicos, el permiso o registro para la licencia para transportar desechos médicos y el logotipo universal de desechos médicos. Acá lo tenemos, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, no es el ejemplo de acá de Venezuela, pero es como se exige más o menos la nomenclatura, y este es un procedimiento de limpieza y desinfección de esa cava de desecho. En cuanto al tratamiento y disposición final de estos desechos generados en establecimientos de salud, puede realizarse in situ o fuera de él. En el caso de tratamiento de los desechos se efectúe fuera de establecimiento de salud, se deberá cumplir con todo lo dispuesto para lo que es almacenamiento dentro de la institución y lo establecido para las normas de control y generación, así como el manejo de desechos peligrosos. El tratamiento de este tipo de desechos a la disposición final se puede hacer mediante esterilización, autoclave, esterilización por gas, vapor o radiaciones. Se puede hacer también mediante incineración controlada por inactivación térmica o cualquier otra técnica o proceso que a criterio de las autoridades competentes asegure la inocuidad de esos desechos. La disposición final de los desechos tipo A se regirá por lo establecido en el decreto 2216, que indica todo lo referido a las normas generales para el manejo de desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier naturaleza que no sean peligrosos, mientras que la disposición final de los desechos tipo I va a regirse por el decreto 2211, que indica las normas para el control y generación de manejo de desechos peligrosos. Y son dos normas diferentes dependiendo del tipo de desecho. ¿Cuáles son los métodos de tratamiento para los desechos biológicos? Generalmente incineración con o sin aprovechamiento de energía. En los procesos de incineración se puede generar calor y ese calor se puede aprovechar para generar electricidad, por ejemplo. Tratamiento por autoclave, microondas, el encapsulamiento, que ya lo vimos para ciertos desechos tóxicos, inactivación térmica y proceso de desinfección química. En cuanto a la incineración, los residuos quemados se deben hacer bajo condiciones controladas. O sea, no es una quema de basura a cielo abierto, que no es una incineración, simplemente es una quema, sino que se deben utilizar dispositivos como son los incineradores,
incineradores con doble cámara de combustión, una cámara primaria que alcanza de 600 a 850 grados y una cámara secundaria que alcanza de 1000 a 1200 grados centígrados. Esos incineradores deben contar con un filtro y un lavador de gases, lo que permite minimizar el efecto contaminante en el ambiente. ¿Cuáles son las características del proceso de tratamiento de incineración? Destruye cualquier material que contiene carbón orgánico, incluyendo los patógenos. Reduce en un 80 o 95% el volumen y la masa del material a ser dispuesto en los rellenos. No es lo mismo que yo coloque desechos biológicos dentro de un relleno a que yo los queme primero. Después de la quema, el 95% del volumen queda eliminado a un 5% representado por cenizas. Se puede recuperar la energía para generar vapor o electricidad. Las emisiones gaseosas contienen varios contaminantes, como las dioxinas. Los costos de capital, mantenimiento y operación de un incinerador son elevados. Y la operación y mantenimiento de los incineradores es bastante compleja. Hay que cumplir con muchas especificaciones técnicas. Acá tenemos, por ejemplo, este es un incinerador del hospital, un poco dañado, pero era con el que se contaba. Actualmente no sé si está disponible o no está disponible el servicio de incineración. Acá lo tienen en funcionamiento. Este es el incinerador de otro hospital. Acá está, fíjense, la unidad de incineración. Ahí hay dos incineradores independientes. En cuanto al autoclave, los residuos expuestos a alta temperatura mediante inyección de vapor de alta presión, que no es más que el método de autoclavado, comúnmente se aceptan temperaturas de 121 grados centígrados con un tiempo de media hora o más, dependiendo de la cantidad y de qué tan contaminados estén los residuos. Fíjense que son autoclaves grandes, donde básicamente el carro de desechos entra completo al interior del autoclave y eso se coloca allí a 121 grados, media hora, 45 minutos, una hora, y este proceso elimina todos los contaminantes. ¿Cuáles son las ventajas? Es un equipo muy fácil de operar, es una tecnología que ya ha sido muy probada para descontaminar, utilizada por muchos años en centros de salud y capaz de descontaminar la mayoría de los residuos hospitalarios si la temperatura y el tiempo de contacto son suficientes. Los costos son principalmente en cuanto a la inversión para comprar el equipo, la operación y el mantenimiento, pero esos costos generalmente son bajos. ¿Cuáles son las ventajas? No reduce significativamente la masa del material a ser disuelto, mientras que en la incineración reduzco hasta el 95% del volumen, en el autoclave no reduzco ningún porcentaje de volumen. El autoclave generalmente produce olores desagradables que pueden ser liberados al ambiente. Y hay un potencial peligro de seguridad debido a las superficies calientes del autoclave y el riesgo de explosión. Método de tratamiento con microondas. Los residuos son triturados y se les inyecta vapor para asegurar la absorción uniforme del calor durante el tratamiento. Luego son impulsados a través de una cámara donde son expuestos a microondas. Estas microondas calientan los residuos y con ese calor son capaces de destruir o inactivar los microorganismos. Entonces, como les dije, son calentados hasta 95 grados centígrados por 30 minutos. Generalmente las microondas se aplican a una frecuencia de 2450 MHz y una longitud de onda de 12.24 centímetros. ¿Cuáles son las ventajas? Bajo consumo de energía, y entre las desventajas está el riesgo de liberar material tóxico volátil durante el proceso de calentamiento. Si yo caliento una sustancia, puede generar vapores volátiles que sean tóxicos. Con frecuencia la molienda del material está sujeta a fallas mecánicas o de avería porque se tranca el molino con algunos materiales, y la operación del equipo tiene que ser realizada por personal capacitado. El encapsulamiento, como vimos anteriormente, como les expliqué anteriormente, son, vamos a decir, envases de plástico
donde se coloca el material, 3/4 partes del envase se llenan con el material, se cierra herméticamente ese contenedor, de manera que el material no puede entrar en contacto nunca con el medio ambiente. Se utiliza plástico, por ejemplo, polietileno de alta densidad o cilindros de metal o de plástico que no permitan la fuga del material, no permitan ser perforados, y se utilizan principalmente para químicos, productos farmacéuticos, por ejemplo, los fármacos citostáticos que se utilizan para el cáncer se deben desechar de esta manera. Y estos, a la final, se llenan las 3/4 partes con el material que voy a desechar. Luego se termina de llenar con espuma plástica, arena bituminosa o mortero de cemento para sellar el envase. Se sella herméticamente y se pueden colocar en cualquier lugar de almacenamiento o simplemente enterrarse. ¿Cuáles son las ventajas? El proceso es seguro, económico y apropiado para establecimientos que practiquen programas mínimos para disponer de residuos punzocortantes y farmacéuticos. Los hospitales de baja complejidad que no generen muchos desechos. Desventajas: no es recomendable para residuos infecciosos no punzocortantes. Yo puedo encapsular metales y químicos o botellas de soluciones o productos farmacéuticos contaminadas con lo que contenían, pero no es recomendado para material biológico, por ejemplo, restos animales, humanos, etc. La desinfección química no es más que el contacto de los residuos hospitalarios con desinfectantes químicos. El material entra a un baño donde son mezclados con el desinfectante. El líquido resultante, incluyendo cualquier agente desinfectante, son descargados al sistema de alcantarillado, mientras que los sólidos que ya están desinfectados son dispuestos en un relleno sanitario normal, porque al eliminar la peligrosidad o el factor biológico de allí, esos desechos se convierten en desechos comunes. Los desinfectantes químicos que generalmente se utilizan son el dióxido de cloro, el hipoclorito de sodio, el óxido de etileno y gas formaldehído, entre otros, son los que principalmente se utilizan. ¿Cuáles son las ventajas? El costo es moderado para la inversión y operación y es económico para establecimientos de tamaño medio y establecimientos de tamaño grande. La operación es relativamente sencilla cuando se utilizan equipos automatizados que se encargan de mezclar y, vamos a decir, separar la fase líquida de la fase sólida. ¿Cuáles son las desventajas? Los productos químicos usados a veces son sustancias peligrosas y requieren precauciones en su manejo. Los residuos contienen remanentes de sustancias químicas y en ciertos casos se requiere tratar los efluentes antes de descargarlos en el alcantarillado. La desinfección puede ser incompleta cuando el contacto con el residuo es difícil, excepto cuando el equipo está acoplado con un sistema de destrucción mecánica, cuando yo muelo los residuos para mezclarlos con el desinfectante. En cuanto al saneamiento y mantenimiento de instituciones de salud, el artículo 34 especifica cuáles son las funciones que se deben cumplir. Debe haber capacitación y entrenamiento del personal de los servicios de salud en los establecimientos a fin de que adquieran formación y criterios que garanticen un manejo seguro y racional de los desechos. Eso quiere decir que todo el personal de la institución, tanto el que genera los desechos como el que maneja y dispone de los desechos, el personal de limpieza, debe estar capacitado en el manejo de desechos. Deben haber programas claros de saneamiento, mantenimiento, limpieza y desinfección para asegurar las condiciones de asepsia en equipos, instalaciones, elementos auxiliares y locales empleados para el manejo de los desechos, así como programas de operación y mantenimiento de instalaciones y de equipos como son incineradores, cavas, sistemas de refrigeración, esterilizadores, sistemas de vapor, plantas eléctricas, calderas, etc. Bueno, muchísimas gracias.